Egunon Daneri, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, me gustaría dar un mensaje muy especial al delegado de Gobierno, a Denis Itxaso, y felicitarle por su nombramiento. Vicente Reyes, Ainchane Cernarro, autoridades, amigos y amigas, bienvenidos a este acto en homenaje y recuerdo de Miguel Ángel Blanco y de Sotero Mazo. Bienvenidos a todos y a todos. Muchas gracias por venir. En esta semana, hace más de 23 años que ETA asesinó a Miguel Ángel Blanco, a nuestro compañero, y hace más de 39 años que asesinó a nuestro vecino y amigo, a Sotero Mazo. En ambos casos, ETA asesinó con una crueldad inexplicable a dos personas, a un concejal de un pueblo y a un peluquero, de orígenes humildes, en uno de los casos de origen cántabro y otro de origen gallego, que realmente viene a reflejar lo que realmente representa nuestro municipio, nuestra tierra, nuestra Euskadi, que es la pluralidad y la diversidad. En ambos casos, ETA les arrebató el derecho más fundamental, sin el que no existe ningún otro derecho, que es el derecho a la vida. En ambos casos, ETA asesinó a Miguel Ángel Blanco y a Sotero Mazo, pero no consiguió ni sus objetivos totalitarios, ni consiguieron arrebatarnos la dignidad y la libertad. Yo conocí personalmente a Miguel Ángel Blanco, compartí con él los mismos estudios económicos y empresariales, yo era más joven. En un contexto de grave crisis económica y altísima tasa de desempleo, él consiguió un trabajo de lo suyo, como se decía en aquel entonces. Eso nos llenó de esperanza a los que veníamos detrás. Compartimos muchísimos años las fiestas del barrio San Lorenzo, donde yo participé como organizador, y donde realmente venían con su grupo musical y con su batería a tocarnos en esas fiestas. Realmente era una persona sencilla y humilde, y desde luego muchas de las personas no sabíamos siquiera que era concejal. Mi familia ha compartido durante muchísimo tiempo orígenes y amistad con la familia Sotero Mazo. Una familia que no hace falta que os cuente que en aquellos duros años 80, los años del plomo, donde eran asesinadas más de 100 personas al año, esta familia tuvo que vivir la soledad, tuvo que vivir probablemente incluso el desprecio, y tuvo probablemente también que vivir la falta de reconocimiento por parte de las instituciones. Hoy hacemos un reconocimiento y un recuerdo a Miguel Ángel Blanco y a Sotero Mazo. Quiero recordar, estamos aquí con sus familias, aliviando un poco su dolor. Quiero recordar a Miguel y a Consuelo, los padres de Miguel Ángel, que desgraciadamente este año nos han abandonado, que desgraciadamente se nos han ido. Descansen en paz. Y quiero decirle también a la familia Sotero Mazo que se acabaron aquellos años del silencio, aquellos años de la resignación, porque aquí está esta institución, aquí está este ayuntamiento y aquí está este alcalde a vuestra entera disposición. Hoy queremos denunciar una vez más que existen todavía personas y colectivos que siguen reivindicando aquellos actos violentos. Queremos denunciar que todavía hay personas y colectivos que desgraciadamente siguen tratando de intimidarnos con sus pinturas, incluso ultrajando las tumbas, como en el caso de ayer de nuestro compañero Fernando Huesa. Se me ocurren pocos actos más vergonzantes, que hacen homenajes y dan tratamiento de héroes a los que desde luego no lo son, y que lo único que han sido héroes es de haber sembrado el terror y el odio en nuestra tierra, que desgraciadamente todavía nos califican de franquistas y antivascos a los que pensamos de una manera distinta o a los que defendemos la pluralidad y la diversidad. Y desde aquí les queremos decir que lo vamos a seguir haciendo, porque es el mejor síntoma y el mejor símbolo de la libertad y de la convivencia entre distintos. Vivimos momentos complejos y como consecuencia del COVID-19, algunos pensamos que desgraciadamente como consecuencia de la crisis económica que esta crisis sanitaria nos está dejando, se van a recrudecer mensajes que ya estaban en nuestra sociedad. Mensajes fascistas, mensajes populistas, mensajes de nacionalismo retrógrados donde impera ese primero nosotros y luego todos los demás, del sálvese quien pueda. Mensajes que desgraciadamente nos condujo al mayor desastre humanitario de la historia, que fue la Segunda Guerra Mundial. Un mensaje seductor, pero al mismo tiempo mentiroso. Un mensaje seductor donde parece que en ese nosotros estamos todos y todas y en realidad solamente están ellos y los que piensan exactamente y de manera totalitaria igual que ellos. Yo creo, amigos y amigas, y en más de una ocasión me habéis oído mencionar el poema de Martin Niemöller, cuando en referencia al nazismo alemán venían a decir que primero venían a por los socialistas, luego vinieron a por los comunistas, luego vinieron a por los judíos.
Y como yo no era ninguno de todos ellos, permanecía en silencio hasta que vinieron a por mí y ya no quedaba nadie. Yo creo que es un momento en el que no podemos seguir permaneciendo en silencio, pero que desde luego también tenemos que entre todos y todas, mano con mano, hombro con hombro, construir un futuro juntos, construir una convivencia. Se lo debemos a nuestras generaciones venideras y desde luego tenemos que pensar en el futuro, pero bajo ninguna circunstancia olvidándonos del pasado trágico que hemos vivido. Vivimos tiempos del COVID-19 y en estos mismos instantes buena parte de los gobiernos y estados están invirtiendo buena parte de su ilusión y de sus recursos en la búsqueda de una vacuna que realmente nos ayude a acabar con esta crisis sanitaria y este COVID-19. Yo, amigos y amigas, os animo a que sigamos cultivando y que sigamos trabajando esa vacuna que nos ayude a combatir la intolerancia. Esa vacuna que se llama respeto. Respeto al distinto, respeto al diferente. Y yo quiero lanzaros este mensaje, a que entre todos y todas inoculemos esa vacuna, inoculemos el respeto en esta sociedad como el mejor antídoto contra la intolerancia y como la mejor solución para la convivencia entre distintos. Eskerrik asko, muchísimas gracias y a continuación vamos a pasar a hacer la ofrenda floral. Fue en un pueblo con mar, una noche después de un concierto. Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído, te sirvo y no pagas. Solo canto si tú me demuestras que es verde la luz de tus ojos de gata.